Queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Ventana Abierta. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos en el programa a la escritora peruana radicada en Finlandia, Marixa Núñez, y al músico y compositor peruano, Fabio Rojas. Estoy contenta, feliz de tenerlos porque vamos a hablar de una de las óperas que además se estrenan justo esta noche en la que estamos filmando. Hoy estamos filmando en la mañana, pero esta noche se estrena esta ópera con texto de Marixa Núñez y composición de Fabio Rojas, Una dama se defiende. Así que bienvenidos al programa a ambos y muchas gracias por regalarnos su tiempo para el disfrute de todo el público. Muchísimas gracias por la invitación, Eliana. Muchísimas gracias, Eliana. Y gracias a ti, Fabio. Cuéntanos, Marixa, cómo se da este trabajo con este nuevo compositor peruano que tenemos ahora trabajando en una ópera, en un libreto tuyo, que es Una dama se defiende. Bueno, tú tienes que ver de alguna manera con el proyecto porque justamente tú presentaste mi libro de cuentos. Así es, Noria. Hace más o menos un año. Hace más o menos ¿no? un año. Un poquito más. Así es. Sí, creo que fue en mayo del 2018, me parece, ¿no? Creo que sí. No voy a especular. Creo que sí, más o menos, si la memoria no me falla. Y si recuerdas, en aquella ocasión, Víctor Prada Así es, Carmen, y nuestra querida claro, amiga, la actriz Carmen Navarra, claro, Carmen hicieron Navarra. una lectura dramatizada de Una dama se defiende. Exacto. Así Y es. Fabio asistió a esa presentación. Ajá. Y terminado el evento me dijo que le interesaba muchísimo tener este texto, que quería ser él quien hacía una ópera con este, con este texto mío, ¿no? Entonces, adaptación prácticamente no ha habido, porque era un texto que, como tú comentaste aquella vez, me lo comentaste, tenía ya una naturaleza teatral, estos diálogos y todo, ¿no? Fue concebido así. Es un texto que yo quiero mucho porque se trata de una, podríamos decir, una comedia nostálgica, comedia melancólica, que nos llama a reír en más de una situación que atraviesan los personajes. No obstante, hay un tema muy profundo, muy controvertido, que es la muerte digna, ¿no? Porque se trata de un escritor al cual de repente el personaje se le aparece para empezar a defender su existencia en la obra de teatro que se está ensayando. Exacto. Porque el autor ya ha escuchado que se cuestiona al personaje y se le pide que lo retire. Las situaciones son muy jocosas. Esta dama es arrolladora, es, ¿no?, tremendamente temperamental y tiene espantado al pobre escritor. Y esta situación atraviesa distintos momentos. Inicialmente lo que vemos es ese enfrentamiento, pero poco a poco esta defensa se convierte cuando ella intuye que no va a ganar esta discusión, que las o que no es tan evidente que la va a ganar, que existe la probabilidad real de que se le elimine, se le elimine, la saquen del proyecto. Pasa un segundo momento en su defensa, que es cuando le dice: sí, voy a morir, dame una muerte hermosa, digna, después te voy a leer un fragmento. Sí, ahora vamos a leerlo, que es un texto precioso. A mí me gusta, tiene aura. Y finalmente, en un gesto de amor, porque los dos personajes van descubriendo una atracción, una relación más allá de la atracción. Ya existe una relación de amor, de un lazo que sabemos que nunca se va a destruir, elimine o no al personaje, ¿no? Entonces ella ya desde esa aceptación le dice: haz lo que tengas que hacer, ¿no? Que en mi caso... Que además es una frase muy categórica, ¿no? Y que además te permite una serie de metáforas y situaciones a partir de esa frase. Haz lo que tengas que hacer. ¿No? De alguna manera una alegoría con ese Dios que no conocemos, que no vemos. Exacto. Y uno dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Una expresión como esa. Una lectura sí permite, y también para mí es un gesto de amor hacia sí misma. Si ya tienes que morir, bueno, aceptar esa muerte con dignidad, de amor al escritor, porque
ella desde su papel de personaje teatral es capaz de comprender esa exigencia creadora como una posibilidad y en un gesto de desprendimiento le otorga la posibilidad, ¿no? Y también un amor a la creación, al arte como un mundo tremendamente exigente, porque es capaz de aceptar que si ella como personaje no es necesaria en la obra, por la obra debe salir, ¿no? Así es. Que son decisiones, a mí a veces me ha pasado. Que cuestan. Cuesta, un personaje te invade claro, la vida, tú así lo es, sabes. lógico. Escribes un poema y el poema ya habita tu casa. Tiene vida propia. Tiene ¿no? vida propia, ¿no? Más Entonces, aún los personajes de este tipo, ¿no? Exacto. Que cobran vida, cobran una Sí, dimensión distinta. sí. ¿no? Además a mí me ha sido muy grato que la primera ópera que compone Fabio Rojas sea con un texto que a él lo conmovió, ¿no? Que a él le gustó, ¿no? En su mirada yo sentí que el texto era suyo cuando me lo pidió, más que con lo que me decía en la mirada. Son Claro, esos uno amores siente, a primera vista que él tuvo exacto, claramente con los el texto, personajes, claro. ¿no? Cuéntanos, Fabio, ¿cómo ha sido ese trabajo de composición? Es la primera vez que haces una composición para ópera, ¿no es cierto? Exactamente, mi primera ópera. Yo en Tú eres ese... músico de carrera, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu justo trabajo. con esta ópera estoy terminando composición en la Universidad Católica, una carrera profesional que ya empecé hace 5 años, y se dio la oportunidad de que el proyecto final fuera una ópera. Y yo estaba súper ansioso de buscar un texto que realmente me hiciera sentir toda esa conexión que a veces nos lleva al impulso creativo. Así es. Y yo buscaba, y a veces temía que tal vez porque estábamos apresurados, porque tenía que tentar un examen con esa obra, no encontrar un texto preciso. Y el maestro Benjamín me presenta a Maritza y pudimos ir al evento de Noria, donde a la presentación del libro, claro que donde sí. Eliana también fue la presentadora. Así es. Y me encantó todas las experiencias que vi ese día y justo la lectura dramatizada de Una dama se defiende. Así es, con Víctor Prada y Carmen Navarra. Excelente, yo lo escuché y dije, me empezó a sonar todo, dije, esta es la Esta es obra la que tengo obra. que hacer. Qué lindo, qué maravilla. Y con la bella Qué lectura bonito. que hicieron. Claro, lógico, dos actores de la trayectoria de Sí, ellos. sí. De hecho, en una lectura dramatizada pudimos disfrutar Sí, mucho sí, del sí. texto en sí, ¿no? Claro, y ahí le comenté a Marisa que me encantaría hacer ese texto, si me lo permite. Y bueno, empezamos. Empezaron a trabajar. ¿Y cómo ha sido ese proceso de trabajo de transformar el texto, o sea, el libreto de ópera, a la partitura musical que tú haces? A mí me parece interesante porque así como estaba empezando a leer ese texto, también estaba empezando a hacer ópera por primera vez. Ya había hecho antes algunas canciones, algunos leads y bueno, también mucha música popular, canciones, pop, todo eso. Siempre he estado bastante relacionado a esto. Pero ahora el lenguaje era otro, ¿no? Y también los objetivos eran otros. Había un texto con mucha emocionalidad y reflejarlo en la música era el reto más complicado. Y toda esta evolución, al principio la ironía, todo cómo esto se va transformando y termina En esta tragedia, ¿no? Claro. Porque al final es una tragedia, ¿no? O sea, disfrazando toda esta comedia, pero al final la obra es en realidad una tragedia, ¿no? Lo que pasa es que hay un juego con el diálogo de los personajes, ¿no? Y eso enriquece mucho la alegoría que tiene el texto. Exacto, claro. ¿no? Exacto. ¿Cómo se refleja eso en la música? O sea, me interesa mucho saber esa mirada tuya como músico, como profesional que eres, en la composición, cómo se sufre para hacer eso, o es un placer, o no siempre, o depende. La suerte que tuve también tuve la oportunidad de que mi profesor fuera el maestro Benjamín, que también tiene varias óperas y junto a él estuvimos probando. Él te ha guiado para Claro. hacer todo un proceso. Pero obviamente hubo mucho trabajo de leer el texto, de hacer el análisis y también probar cosas, ¿no? Claro, Improvisar. experimentar, ¿no? Me Que gusta puede, mucho. porque prácticamente es como traducir Claro. un texto a otra lengua, ¿no? Ujú. Ese es el lenguaje musical, ¿no? Llevamos la palabra a la música, ¿no? Me gusta mucho la improvisación y por eso estuvimos como que improvisando algunas cosas al inicio y después de varios intentos encontré un carácter y dije ya, Aquí va. esto es las primeras partes. La ironía, sentía que era bastante rítmico todo esto. Y obviamente la música tiene que moverte, ¿no? Así es, tiene que conmover, tocarte, ¿no? Uno tiene que sentarse tocado. Y luego evoluciona y es como
un degradado hacia otra emoción. Los textos se hacen más cortos, pero mucho más importantes. Así, Las frases son más cada vez fuertes, no tienen una carga tanto semántica desnudando como de el texto. sentimientos que se hace como más fuerte hacia el final del Y hay texto. cosas que ya no puedes decir tan rápido, que tienes que tomar tu tiempo para decirlas porque dicen un montón de cosas. Así es. Haz lo que tengas que hacer, todas estas frases súper fuertes que te das cuenta que tienes que darle tu tiempo. Así que hay esa evolución. Al inicio estábamos como bailando Exacto. y luego nos damos cuenta que Del dramatismo que Pod- encierra claro. todo eso. podríamos morir. Exacto. Y todas estas emociones las trato de reflejar ya para el final con tempos más lentos y obviamente de manera más reflexiva hacia este texto. Qué maravilla. ¿Cómo ha sido el diálogo con la autora del texto? ¿Ha fluido el diálogo? ¿Cómo te has sentido en ese trabajo? Que además debe ser sumamente importante dialogar con el autor del libreto, ¿o no necesariamente? Tuvimos algunas llamadas por WhatsApp porque Que Marisa Marisa vive muy lejos. estaba muy lejos. Y un encuentro. Y un encuentro. No me acuerdo si era el Luigi todavía o el Manolo. Pero recuerdo que nos sentamos a charlar largo, ¿no? Ya, claro. Digamos, el texto cuenta, tienes todo, pero siempre supongo que para mí es importante compartir todo el recorrido que yo he hecho, mi lectura, lo que yo Lo que tú he querido, planteas, claro, ¿no? lo que planteo, y dentro de eso lo que yo planteo, las posibilidades que no son siempre una sola, Así ¿no? es, porque Y por precisamente el WhatsApp texto te también, permite esas claro, múltiples claro. lecturas. Y luego ese análisis así expresado en voz alta, ordenadamente, supongo que también le Ayuda, da, claro, ayuda. en todo Claro. caso. Sí, es enriquecedor el trabajar con el autor. ¿Cómo te has sentido tú? Yo creo que da muchas luces de aspectos muy importantes y te hace darte cuenta en qué puntos tal vez no estás como que mirando algo en especial y tienes que como que agudizar la vista. Pero fue una experiencia genial también. Las conversaciones que tuvimos, yo aprendí muchísimo de arte, de música. De música, sí, con Marisa se aprende mucho. Es una maestra. Es verdad, Y yo es aprendo, verdad. Y yo aparte, aprendo de claro, de hecho, todos- y tú aprendes de hecho, todos de ustedes todos, también en ¿no? cada De todos tus encuentro. compositores ahí trabajando con ellos, dialogando. Eso debe ser un trabajo muy interesante. Es ¿no? interesante, es interesante, y luego estos diálogos en general sobre lo que se hace y lo que uno hace son tremendamente enriquecedores, porque a veces uno está, desde luego uno está analizando todo el tiempo lo que escribe, lo que ha hecho, lo que quiere hacer, pero cuando dialogas hay una forma de tomar conciencia de algunos aspectos Que de repente no los los habías has, exacto, notado, no ¿no? los has notado de esa manera. ¿Cómo ha sido ahora encontrarte después de este tiempo y ya ver la obra, los ensayos? ¿Cómo ha sido para ti como autora encontrarte ya con la composición musical? Porque ya ahora estamos por estrenar. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Mira, para mí ha sido realmente una linda sorpresa en el sentido de que este texto, si no se lee con la mirada así suficientemente dirigida, puede parecer un texto sencillo, y no lo es. No lo es un es, texto para nada. tremendamente profundo, existencialista. existencialista, filosófico, Totalmente. todo, ¿no? Es lo que dices tú, son esos técnicas, guiños, así es, son los guiños que haces con el Claro. lector en un primer momento. Exacto. Y ahora con el público espectador, ¿no? O sea, al principio la gente va a creer, ay, nos vamos a divertir, ¿no? Y luego te das cuenta que no te estás divirtiendo para Exacto. nada. O sea, que te estás Sí, sí, sintiendo sí, más sí. bien reflejado en esos Exacto, personajes, ¿no? exacto. Es como un espejo, ¿no? Y para alguien joven, ¿no? Así es para él un Para reto, porque él está alguien un reto. terminando la carrera en la Católica y prácticamente esta es la primera ópera que él está Claro. componiendo. O sea, que eso me parece muy interesante. Era un reto, ha sido un reto grande para él, ¿no? pero a mí me ha parecido muy interesante, muy así de celebrarse, que he encontrado una voz propia, porque él ha mencionado a Benjamín Bonilla. Con Ajá. Benjamín hemos hecho 4 óperas, pero hay una voz que es de Fabio, ¿no? Fabio Claro, Rojas, así más es, allá, tiene su sello. tiene su sello, Lógico. y me ha gustado mucho el carácter escénico,
la psicología de los personajes. No te hablo solo de las acciones Claro, trasladadas a claro. la música, ¿no? Sino del perfil psicológico Que de se ha cada pintado personaje. a partir de la música. Exacto. Qué maravilla. Más allá de las situaciones, él ha conseguido ir un poco más allá y te da la situación que te llama a reír o a sentir desgarro, o a sentir Así una es. infinita melancolía, un amor por estos personajes, pero también ha conseguido no solo lo que te digo a través de sus acciones, sino del perfil psicológico que ha trazado, pero además las atmósferas que crea. Eso, que es muy- tan complicado de lograr, ¿verdad? Exacto, muy complicado. Sí, hay estamos momentos, hablando mucho de la atmósfera, pero yo creo que la atmósfera es un elemento fundamental. es fundamental, ¿no? ¿No? Hace- Tanto en un texto narrativo, en un cuento, por Cuentos. ejemplo, no sé, Cortázar, por Claro, ejemplo, claro. Borges, que son los maestros de la Sí, atmósfera, sí, sí, sí. ¿no? Y luego es cómo trasladas eso cuando ves una obra de teatro, por ejemplo, Sí, o una película, claro. o una ópera, ¿no Claro. es cierto? Porque ahí se está conjugando, como tú dices, la ópera es el resumen de todas las artes, ¿no? Pero ¿cómo logramos eso a partir de la música? ¿no? Y yo O sea, creo qué que- maravilla que la música te permita todas esas sensaciones, esas emociones, esas atmósferas, esos climas que se van creando y construyendo a lo Exacto. largo del texto. Y ¿no? sobre todo cuando algo tiene algo de comedia también, porque lo tiene, Claro. lo jocoso, ¿cómo haces de una música algo difícil. jocoso, ¿no? Por mucho texto que tengas. Y yo creo que lo ha conseguido muy bien, me ha gustado, además he visto madurez en el timing de la obra, que eso es algo que no siempre se da con la primera ópera, ¿no? Claro. Hasta que el compositor No tiene la experiencia, claro. que le hace sentir, intuir el timing, cómo desplazas en el tiempo toda esa acción dramática, ese texto, ¿no? Y en él hay una coherencia, una fluidez interesante. Yo creo que es un género en el que él va a seguir trabajando. Claro que sí, y, además es y deseo sumamente que siga joven y ojalá trabajando. que muchos Sí, 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 jóvenes sí. que estudian música, composición, pues también incursionen en este género de la ópera, ¿no? Sí, Que sí. es maravilloso, que haya que se esté gestando toda esta tradición de ópera contemporánea en nuestro país, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Porque, por ejemplo, esto es un género bastante nuevo y tú eres bastante joven también. ¿Cómo ves tú este clima que se está creando a partir de la ópera contemporánea en el Perú, con músicos, con actores peruanos, con libretistas peruanos, ¿no? Que de alguna manera ya no queremos como ir copiándolo de fuera, que también lo clásico, o sea, genial, tiene un sitial, pero ¿cómo ves esta nueva tendencia? Yo creo que iniciativas como la de la maestra Jackie Terry, son fundamentales. Ahora yo creo que totalmente se viene una nueva generación de compositores de ópera, no solo de la Universidad Católica, sino también de los otros centros de estudios, y a mí me parece que es sumamente valioso, incluso en el plano de todas las artes escénicas. Ahorita Lima está cambiando bastante, Exacto. están probando nuevas cosas, y solo hay que abrir los ojos y ver todo lo que hay. Así es, y tener dinero para ir a ver todo lo que queremos ver y que a veces no nos alcanza. Y en este caso ni siquiera dinero, porque Así el ingreso es aquí libre. hay muchas cosas. Eso es algo que la gente no se ha enterado y eso es algo que hay que decirle al público. Porque ¿no? todavía Que hay tiempo de arreglarse así para ir es, a ver la función. todas estas óperas han sido de ingreso libre, ¿no? Sí, en realidad, todas sí, pues estas, sí, todas las comediantes temporadas con ingreso que has libre, tenido, las 4 operas así libres. es, todas Sí, sí. han sido con ingreso libre y eso es muy Una bueno porque mayoría. también es la forma de atraer al público común y corriente a que tiene una nueva opción en el Claro. panorama cultural, ¿no? No solo Exacto. cine, teatro, ¿no? Sino también ver ópera y crear también una Sí. cultura de ópera en los jóvenes, en los niños, ¿no? Es verdad, e incluso cuando ha sido con entrada pagada, han sido precios accesibles. accesibles, Claro, sí. precios accesibles. Y luego lo que ha mencionado Fabio es interesante, porque esto es el estreno de hoy día, es la muestra, el estreno y la reposición de otra ópera, que es María Fernanda se revela con el juego de V y Qué B bonito. en el Salón de los Espejos del compositor Rafael Cunchaya. Las dos óperas, estos trabajos son parte del proceso de taller, ¿no? de canto lírico que tiene Jacqueline Terry, y en este caso la dirección escénica ha estado a cargo de Lisette Gutiérrez. Lisette Gutiérrez y los cantantes son ¿Quiénes son? Cristina Calderón, Diego Neira Neira. y Romina en María En Fernanda. el caso de María En el caso de Fernanda, María con Fernanda. Mónica Villanueva, que hace de madre, Ah, sí. y luego dos Álvaro. cantantes más, ¿no? Álvaro. Todos estudiantes de la Todos universidad. estudiantes, sí.
y Alexis Alvarado es el que acompaña al piano, ¿no? Estos montajes, aunque la ópera tiene una orquestación, ¿no? Ya está compuesta y es para qué grupo. Para orquesta y tenor y soprano. Tenor y soprano, o sea, sí. 2 voces. Sí, 2 voces y bueno, ya tenemos planes de hacer una segunda ópera. Cuéntenos cuáles son los nuevos proyectos, porque creo que acabas de descubrir aquí un talento, así que me imagino que tendrás ganas de trabajar otros textos con él, ¿verdad? Fabio, bueno, ya habíamos hablado después de que yo asistí a los primeros ensayos de ¿Qué pasa ahora?, ¿no? Claro. Y ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Coincidimos los dos en que queríamos volver a trabajar juntos algún proyecto y tú recordarás este texto Kullervo, que es un monólogo teatral con un personaje finlandés del Kalevala, que es la recopilación que hizo Elias Lönnrot de los cantos, sagas, tradiciones finlandesas. Y este es un personaje muy importante en la cultura finlandesa, es una forma de ser tan intenso como Edipo Rey en la tragedia griega o Hamlet en el mundo shakespeariano. Es un joven que, porque la vida lo lleva por caminos realmente complejos, termina cometiendo crímenes, ¿no? Es un personaje que está discriminado, maltratado, expulsado de la vida, de la sociedad, que incluso llega a ser vendido por su tío, que ha intentado asesinar a sus padres, él cree que han sido asesinados. Toda una trama, es una tragedia, pero que yo trasladé cuando quise escribir sobre este personaje, mi propio Kullervo, trasladé a otro contexto, ¿no? Con referencias como La Última Cena. Ay, qué maravilla. Y es un muchacho ahora, situado ahora, en el siglo XXI, claro, esperando que se haga el dictamen. El héroe trágico por excelencia, pero ambientado en el siglo XXI. Aquí, claro, además con toda la con toda la atmósfera del sur, mucha piel, sensualidad, toda una carga erótica, filosófica, el conflicto así existencialista que sabes, son siempre tus temas de una manera u otra, ¿no? Pero momentos de alto voltaje, como un momento en que Kullervo está en la discoteca y se cruza, por ejemplo, esto ya no está en el mito original, se cruza con un anciano ciego, desde luego es la referencia a Tiresias, tragedia griega, o sea, qué bonitos son esos guiños y esas posibilidades de jugar, ¿no? Eso me gusta, porque además es muy enriquecedor, ¿no? Para el espectador, sobre todo, ¿no? Y es bueno tener estas referencias muy claras, ¿no? Para poder luego aprender todo eso y releer un poco. O sea, que esta ópera nos invita a releer otros textos. Exacto, ¿no? Ese es nuestro próximo proyecto y es el proyecto del 2020 e incluso hemos hablado de un tercer proyecto, ¿no? Piel de aceituna, que es un cuento que yo publiqué en Yo y otros cuentos, en mi primer libro de narrativa, y en uno de los momentos en que hemos conversado ahora en este viaje, Fabio me comentó que le había gustado mucho, que lo había imaginado como ópera. ¡Qué maravilla! Sí, entonces ya tienes el reto de transformar otra vez un texto narrativo para la ópera. Es un juego, ¿no? Así es que ahí, bueno, proyectos. Bueno, ahí confirmo yo la hipótesis de siempre, ¿no? De que tú eres la maga capaz de trabajar todos los géneros y transformarlos en lo que quieres. Curiosa en hacer lo que te da la gana con todos los géneros y dialogar con ellos al máximo. Sacarles provecho a todos, ¿no? Y que reafirma que en el fondo, el gran tema de mi obra sigue siendo la libertad, ¿no? Desde distintas perspectivas, ángulos, sea la libertad, bueno, ligada a lo político, lo social, lo personal, las relaciones humanas, la tragedia, la sexualidad, en fin. Fabio, qué maravilla. ¿Y qué expectativas tienes tú de estos nuevos proyectos con Marixa? No, son textos que me gustan muchísimo y que también son muy contrastantes entre ellos, así que creo que la música también tiene que ser súper contrastante. La gente cuando lo vea va a sentir que Una dama se defiende, va a ser bastante distinta a Kullervo y también
la que viene, Piel de Aceituna, ya me Claro, está sonando. ya te están te está sonando, ya sonando. están en la cabeza. Eso es lo bonito, lo Lo interesante, bonito, ¿no? sí, pues, que ya te están sonando, Te claro. invaden. Y ahora además todavía podríamos realmente invitar. Hoy es en el IBNA, El Yuna del En Centro el de Yuna del Lima. Centro de Lima. es Girón Cusco 446, creo. 446. 446. Claro, para todos los que quieran ir. A las 6 de la tarde, ingreso libre, y podrán ver el estreno de Una dama se defiende, con texto mío, música de Fabio Rojas, y la reposición de María Fernanda se revela en el Salón de los Espejos, con música de Rafael Junchaya y también un texto mío. También. Así es que bienvenidos. Bienvenidos y muchísimas gracias por esta primicia. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias, Marixa. Ha sido un placer tenerlos en el programa como siempre. Muchísimas gracias a ti, Eliana, por la invitación y por este interés inspirador que tienes hacia este movimiento Así de este la movimiento, ópera, yo creo que todas está estas, está experiencias emergiendo nuestras. Sí, y que sí, creo sí. que se va a posicionar muy pronto de todo el público, que es lo que queremos, ¿no? Y sí, Llegar a toda la exacto, gente, ¿no? y donde necesitamos a gente como tú Así que es, nos que apoye y que permite difunda. difundir lo que se está Exactamente. haciendo, ¿no? Exacto, gracias, Fabio, un Gracias, placer, Elena. y que sigas trabajando y que te sigas alimentando de más textos para crear más música siempre. Gracias, y con nosotros será hasta una próxima emisión de Ventana Abierta. Oye, ¿sabes qué? Ay, perdón.